Un ejemplo de la aplicación en polígonos regulares. Dice, determina la medida de los ángulos central, interno y externo de un heptágono. Ok, lo primero que nosotros tenemos que identificar es qué tipo de polígono es. Si ven aquí, dice que es un heptágono. Nosotros sabemos que el heptágono es 7 lados, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cierta información importante. ¿Por qué necesito saber cuántos lados? Bueno, porque las fórmulas que me permiten a mí calcular los diferentes partes de un polígono tiene que ver con el número de lados, ¿verdad? Entonces, me piden aquí que calcule el ángulo central. Para calcular el ángulo central yo necesito una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la medida del ángulo central es esta. Dice, medida del ángulo central es igual a 360 dividido entre n, donde n es el número de lados, por eso les decía que era muy importante. Entonces, por ejemplo, la medida del ángulo central, pongámoslo así, es igual a 360 grados, ¿verdad? Sobre n, recordemos que n es el número de lados, y en este caso, como es un heptágono, es 7, ¿verdad? Entonces yo simplemente calculo. Voy a la calculadora, digo 360 dividido entre 7. Eso me da igual a 51.42. Ok. 51,42 grados aproximadamente. Eso es lo que vale el ángulo central en un heptágono. ¿De acuerdo? Ahora voy a calcular el ángulo interno. El ángulo interno, vean ustedes que también es otra fórmula. Aquí tengo esta fórmula. Dice que la medida del ángulo interno está dada por la fórmula 180 por n-2 entre n, ¿verdad? Entonces, vamos a calcularla aquí. Medida del ángulo interno es igual a 180, bueno, vamos a poner la fracción. Es igual a 180 por n. Recordemos que n es el número de lados, en este caso 7, menos 2 entre n, que es 7, ¿verdad? Y nuevamente calculamos, ¿verdad? Entonces tengo aquí fracción 180, abro paréntesis, 7 menos 2, cierro paréntesis, voy para abajo y dividido entre 7. Eso es igual a SD 128,57. Entonces, 128,57 grados es lo que mide el ángulo interno. Eso es lo que mide el ángulo interno. Y ahora vamos a calcular el ángulo externo, ¿verdad? Acordémonos que el ángulo externo es el de afuera. Entonces, recordemos que también viene dado por una fórmula, medida del ángulo externo. Noten ustedes que la medida del ángulo externo y la medida del ángulo central son iguales. Entonces es muy fácil. Medida del ángulo externo o exterior es igual a 360, ¿verdad? Entre n, y n es 7. Vean ustedes que el ángulo central también es la misma fórmula, entonces por ende es la misma medida, 51.42 grados. ¿Ven? Ahí podemos nosotros calcular la medida del ángulo central, del ángulo interno y del ángulo externo.